Cordial saludo a respectivos docentes, mi nombre es Ana Gabriela Rangel Galván y junto a mis compañeros Juliana Molina Montañez, Salomé del Mar Salgado Flores, Isabel Cristina Uribe Rodríguez, Laura Daniela Vargas Zárate, Juan José Villarreal Torres y Juan Sebastián Zambrano Barahona les vamos a exponer sobre tejidos epiteliales de revestimiento. Objetivos. Al finalizar la práctica de laboratorio, como estudiantes debemos estar en la capacidad de reconocer y diferenciar las formas básicas de las células epiteliales de revestimiento, la organización de estratos y las especializaciones de membrana que presentan, así como también debemos precisar el origen embrionario epitelial, reconocer las características histológicas de los tejidos epiteliales de revestimiento e identificar las diferentes interacciones celulares y tisulares entre epitelio y lámina propia. Además, debemos adquirir habilidades y destrezas diagnosticadas para el reconocimiento de los tejidos epiteliales de revestimiento. Los tejidos son un conjunto de células unidas entre sí por medio de uniones de anclaje especializadas. Ellas cumplen funciones específicas trabajando de forma colectiva y para lograr esto, ellas cumplen un orden considerándose la unidad básica funcional del organismo. El tejido epitelial recubre superficies corporales, reviste las cavidades del cuerpo, forma glándulas y este tiene una base de clasificación morfológica. Este tejido se caracteriza por presentar una posición estrecha de sus células y por su presencia en una superficie libre. La unión entre sus células van a ser de tipo intracelular que carecen de estructura y creando una barrera entre la superficie libre que es característica del exterior del organismo o de superficie externa de organismos internos y el tejido conjuntivo adyacente. La clasificación del tejido epitelial se basa principalmente en la forma de las células y la cantidad de capas celulares. Entonces se van a presentar formas escamosas, planas, cuboides y cilíndricas. Según su cantidad de capas, pueden ser simples, que es de una sola capa, o pueden ser esterificadas con capas múltiples. El epitelio plano simple o escamoso se clasifica en simple ya que contiene una sola capa que limita la superficie la cual está expuesta a la luz de esta estructura. Como podemos observar en esta imagen, la cual muestra un conducto pancreático revestido por una capa de células epiteliales de forma cúbica, se encuentra expuesta a la luz en la parte superficial. Es plano simple o escamoso ya que su ancho es mayor a su altura, como podemos observar en esta imagen de acá. Normalmente se encuentra en el sistema vascular, como en el endotelio, en las cavidades del organismo, como el mesotelio, las cápsulas de Bowman que se encuentran en el riñón y en los alveolos respiratorios del pulmón o alveolos pulmonares. Sus principales funciones son el intercambio, también hacen una barrera en el sistema nervioso central y poseen propiedades de lubricación. En esta fotomicrografía, la cual es un córpuro renal, la pared de este córpuro renal, conocida también como capa parietal de la cápsula de Bowman, es una estructura esférica y consiste en un epitelio plano simple. El interior de este córpulo contiene una red de capilares que filtra líquidos, los cuales ingresan en el espacio urinario y después en el túbulo contorneado proximal, como podemos ver en la flecha azul. Los núcleos de las células planas de la capa parietal de esta cápsula son ovoides y sobresalen levemente hacia el espacio urinario. Aquí se encuentran los núcleos en esta flecha roja. Este es el espacio urinario y esta flecha amarilla indica parte del tejido conjuntivo. Profundizando en el tema de células epiteliales simples escamosas, encontramos el mesotelio. El mesotelio también es conocido como capa serosa. Esta va a actuar como una monocapa membranosa, tanto de órganos como de tejidos, con la función de otorgar protección, otorgar movilidad de esos órganos sin sufrir deformidades y va a actuar como un comunicador tisular. El mesotelio se encuentra en casi todas las formas morfológicas del cuerpo, pero en este punto solo vamos a destacar tres, que va a ser el mesotelio pleural, el mesotelio del pericardio y el mesotelio del peritoneo.
En el caso del mesotelio pleural, como podemos ver en la imagen de los alvéolos con una tinción hematoxilina y eosina, se va a encontrar en la periferia del pulmón rodeando a los sacos alveolares periféricos. Esos sacos alveolares más la capa serosa va a formar algo que se llama pleura visceral. Esa pleura visceral va a otorgar una movilidad a los pulmones frente a sus movimientos cotidianos sin sufrir una deformidad en el proceso. Por otro lado tenemos el mesotelio del pericardio, que va a ser una barrera que va a dividir el pericardio parietal, que se va a encargar de la protección netamente del músculo cardíaco, y del epicardio, que también es conocido como pericardio visceral, que se va a encargar de otorgar la movilidad al músculo cardíaco, es decir, movimientos sistólicos y diastólicos. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, que es una tinción hematoxilina y eosina del tabique ventricular del corazón humano, encontramos que la capa serosa o el mesotelio está señalizado como EN. Por último, el mesotelio del peritoneo va a ser, como vemos aquí en la imagen de la derecha, que también es una tinción hematoxilina y eosina del apéndice humano, va a estar señalizada como S. Esta se va a encargar también de otorgar movilidad y protección frente a las deformidades del apéndice, porque como este se va a llenar de desechos, esta capa serosa va a evitar que esta cavidad morfológica, al momento de que esos desechos ya no estén, pierda su forma. Hola, mi nombre es Ana Gabriela Rangel y yo les voy a hablar sobre el tejido epitelial simple cúbico. Bueno, este tejido se caracteriza porque las células tienen el mismo ancho que alto. También su núcleo se encuentra en la parte central y en la parte apical de la célula se puede apreciar una luz característica de los epitelios. Bueno, esta placa corresponde a un epitelio simple cúbico del páncreas del ser humano. Algunos de estos epitelios pueden tener o no cilios, como por ejemplo este epitelio simple cúbico ciliado formado por los bronquios del pulmón, y aquí podemos observar los cilios. Bueno, otro de estos ejemplos es el túbulo colector del riñón. Este epitelio se encuentra principalmente en los pequeños conductos de las glándulas exocrinas, en la superficie del ovario, en el tejido, en el epitelio germinal, los túbulos renales y los folículos de la tiroides. Y las principales funciones de este tejido son absorción y conducción, barrera y absorción y secreción. El tejido epitelial simple cilíndrico, primero, este método usado es la microscopía óptica. En este tipo de células, la altura de ellas va a ser, excede notablemente a su ancho, pero si es muy poca esta diferencia, se va a denominar cilíndrico bajo. El epitelio cilíndrico simple se caracteriza por presentar una sola capa de células cilíndricas con un núcleo basal y ovalado. Las células cilíndricas están especializadas en la absorción o secreción y pueden tapizar la superficie interna del estómago, el intestino o algunas áreas de tracto respiratorio y reproductor. Según la función dispuesta para un órgano específico, los epitelios cilíndricos simples pueden desarrollar especializaciones en su región apical, tipo microvellosidades o cilios. Las microvellosidades corresponden a las prolongaciones citoplasmáticas de las células epiteliales a nivel de la región apical y contribuyen a un aumento de superficie de contacto. Ellas se encuentran en células cuya función principal es la absorción. Los revestimientos internos del intestino delgado, del intestino grueso y vesícula biliar son ejemplos del epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Epitelio pseudoestratificado. Como dato curioso les voy a decir que inicialmente este epitelio fue solamente clasificado como estratificado debido a que sus núcleos están dispuestos en filas a diferente altura, pero más tarde observaron que estas células se contactan con la lámina basal. Sí hay una fila de células, pero los núcleos son los que están dispuestos a diferentes alturas, y pues finalmente fueron denominados pseudoestratificados. La función de este epitelio es de absorción, ayudar a la absorción, secreción, lubricación, protección y transporte. Aquí, al lado izquierdo, podemos ver el epitelio pseudoestratificado cilíndrico,
con especialización de membrana de cilios, especialmente pues esta imagen es de la tráquea. Aquí en esta imagen podemos identificar tres tipos de células. Células caliciformes, células cilíndricas ciliadas, que son las que predominan, y la célula basal. La célula cilíndrica ciliada podemos observar que sus núcleos son más grandes y más claros, de cromatina laxa. Esto quiere decir que no está activa y que está ligeramente compactada. En la parte de su dominio apical encontramos los cilios, que son los que se encargan de la defensa local del aparato respiratorio. Bueno, por otro lado tenemos acá la célula caliciforme, que tiene otro tipo tiene su núcleo más oscuro con cromatina densa, las cuales se encargan pues de secretar mucosidad. Acá vemos la célula basal, que son redondas, bueno, cilíndricas. Estas células son más jóvenes y su función es reemplazar a otra. Cabe resaltar que la técnica utilizada de tinción fue la hematoxilina eosina o HE y es de origen endodérmico. Bueno, acá del lado derecho podemos ver el mismo epitelio cilíndrico estratificado, pero con diferente especialización de membrana, que en este caso serían estereocilios. Acá podemos encontrar dos tipos de células, célula basal y la célula cilíndrica con estereocilios. La célula cilíndrica con estereocilios en su espacio libre o dominio apical podemos ver un grupo de estereocilios. Estos son encargados de absorber el líquido lúcido a nivel testicular que transporta los espermatozoides, que acá están señalados. Y pues la célula basal está unida a la lámina basal. La técnica de tinción usada acá fue la misma utilizada allá, que es la HE, y este es de origen mesodérmico. Continuamos con el tejido epitelial estratificado, escamoso o plano, el cual se puede dividir en dos: queratinizado y no queratinizado. Una característica importante es que solo una capa de las células se encuentra en contacto con la lámina basal, como podemos observar en ambos casos. Continuamos con el estratificado escamoso queratinizado, en el cual se toma una imagen de la epidermis de un ratón que utiliza la técnica de hematoxilina eosina, y en el recuadro verde notamos la gruesa capa de queratinocitos que tienen al final como función principal proteger a la piel de la abrasión y de la innovación de patógenos. En la imagen de la izquierda, debido a que aquí no se puede apreciar de la mejor manera la lámina basal, se observa una lámina basal en tono rosado rojizo debido a la utilización de la técnica PAS hematoxilina. Pasamos al estratificado no queratinizado. En la imagen de la izquierda observamos que utilizan una técnica también de hematoxilina eosina tomada del esófago del epitelio estratificado plano, y que a medida que se alejan de la lámina basal se van aplanando sus células, pero no alcanzan a queratinizarse debido a la ausencia de la misma. Es típico también de la vagina, de la superficie de la córnea, pues este tejido evita la desecación de los mismos tejidos. Y en la imagen de la derecha observamos una imagen que también utiliza la técnica de hematoxilina eosina del epitelio de la mucosa del esófago, en la cual notamos de mejor manera cómo se aplanan estas células formando una capa que no se alcanza a queratinizar. Bueno, el tejido epitelial cúbico estratificado está formado por varias capas de células. La capa más superficial contiene células en forma cuboidal con núcleo redondeado y normalmente localizado en la parte basal de la célula. El número de estratos o capas es escaso, normalmente tiene de 2 a 3 capas. Este es un tipo de epitelio que es muy escaso, es muy poco abundante y se encuentra en las partes finales de los conductos excretorios de las glándulas grandes. Bueno, esta placa es de una glándula salivar sublingual. Como podemos ver, aquí está, pues contiene dos capas de epitelio cúbico estratificado, como su nombre lo dice,
Bueno, este epitelio se encuentra principalmente en los conductos de las glándulas sudoríparas, en los grandes conductos de las glándulas exocrinas y en la unión anorrectal. Y la principal función de este tejido es barrera y conducción. Continuando, vamos a hablar del tejido epitelial de transición. Este es un tejido especial, ya que solo recubre las vías urinarias, tapiza desde el cáliz renal hasta la uretra. Es un tejido, en su forma, se clasifica como tejido epitelial estratificado cilíndrico, dada la forma de sus células. Este es impermeable a sales y al agua, debido a su ubicación. Se divide en tres partes. La primera es la capa superficial, que es la que encontramos de rojo. Se caracteriza por células grandes con uno o varios núcleos, como encontramos en la parte derecha. En el recuadro verde, una misma célula puede tener varios núcleos. Además, en su parte apical tiene forma circular, por lo que también se conoce como cápula. Superficial puede variar su forma dependiendo del estado en el que se encuentre la vejiga. ¿A qué me refiero con el estado? La vejiga se puede encontrar distendida cuando está llena de orina y no distendida cuando está vacía. Aquí lo que observamos es una vejiga no distendida, por lo que la forma celular es circular y un poco redonda. Mientras que en la siguiente imagen, en la parte naranja, encontramos que la célula se vuelve un poco plana y alargada. Esto en una vejiga distendida o llena de orina. La capa celular intermedia, que es la que encontramos de naranja, esta se asemeja a formas de pera y puede variar en cantidad. Pueden haber hasta 5 células en esta capa. Se caracteriza porque reemplaza a la capa superficial cuando ésta se daña, y esto lo hace por medio de una diferenciación celular. Capas, tenemos la capa celular basal, son células pequeñas, mononucleares, que contienen células madres del urotelio. Además encontramos que sus núcleos son basófilos y el resto de la célula es acidófila. Por último, hablaremos un poco de la característica de la célula epitelial de transición en una vejiga distendida. Como observamos, pierde gran parte de su capa media, pero sigue presente. Puede presentar como mínimo 3 capas celulares, pero no en la mayor cantidad como en la anterior. Y además encontramos el alargamiento de la parte superficial. Los métodos de tinción que se utilizaron para esta placa histológica fue la tinción hematoxilina eosina, y para este último caso se utilizó una tinción tricómica de Mason. Bueno, ya para concluir podemos decir que las células epiteliales se pueden clasificar de dos grandes subgrupos, como lo son las células epiteliales simples y las células epiteliales estratificadas, donde se puede hacer el reconocimiento celular de células planas, células cúbicas y células cilíndricas. Además de eso podemos decir que el tejido epitelial va a ser la superficie externa de muchos órganos, va a ser también la superficie externa de nuestro cuerpo, del organismo, también va a recubrir muchos conductos corporales. Y para finalizar podemos decir que los tejidos epiteliales van a ser una barra selectiva entre un tejido externo y un tejido subyacente conjuntivo que va a ser el interno.